Muy buenas noches, amables televidentes. Una vez más nos encontramos, como todos los jueves a esta misma hora, para conocer y profundizar sobre la historia contada hace más de 8 años por este canal comunitario en nuestra sección Aguadas del Ayer, recordar es vivir. En este nuevo capítulo contaremos la historia de los personajes típicos del municipio de Aguadas, aquel conglomerado de seres que tienen una identidad propia que los hace únicos por algún rasgo sobresaliente. Su forma de llevar la vida en muchas ocasiones se sale de lo normal. Algunos de ellos visten de una forma muy tradicional, desempeñan oficios muy humildes como cargar mercados, hacer mandados, anunciar la prensa o vender chances simplemente para ganarse unas cuantas monedas. Su forma de vestir, andar, actuar, hablar o conversar los hace únicos ante la mirada de la comunidad. Aguadas ha contado con muchos de ellos, pues son recordados con mucha nostalgia y cariño. Viajemos de esta manera al pasado, porque esta gran historia en su primera parte así fue anunciada el 7 de julio del año 2014. Sean ustedes bienvenidos. Recordar es vivir. En la sección Aguadas del Ayer les presentamos los personajes típicos que han dejado huella en el municipio. Los personajes típicos de Aguadas son todos aquellos hombres y mujeres que gozaron de aprecio por la comunidad. Su forma de ser, quizás sus ademanes, o forma de vestir, caminar y otras características los hacen únicos. Muchos aguadeños y aguadeñas de la época recuerdan con cariño algunos de los personajes típicos que también han existido en nuestro municipio y que en esta noche recordaremos con nostalgia. Los niños son los más expectantes por el extraño comportamiento, las pilatunas y la forma de ser o de vestir de algunos de ellos, no entendiendo el porqué, y los adultos tratando de alguna manera de explicarles y hacerles entender el motivo de esta reacción. Los estudiosos del municipio que han profundizado sobre la historia de Aguadas poco se refieren en sus páginas a los personajes típicos. Y nosotros nos dimos a la tarea de consultar con algunos ciudadanos del pueblo por las travesuras o bravuras de algunos de ellos, que aunque ya no están en este mundo, su figura sigue siendo muy recordada porque permanecen en la mente de quienes los conocieron. Y uno de ellos es el gestor cultural del municipio, don Hernando Valencia Aguirre. Quisimos preguntarle por el significado de los personajes típicos, y esto expresó para nuestro programa Aguadas del Ayer, Recordar es vivir. Bueno, los personajes típicos de la época es gente que para mí ha dejado un legado cultural, que no son tan comunes en el pueblo, sino que son, como le dijera yo, de un estrato 0 o un estrato 1. Son personajes que han recorrido el municipio, que supuestamente dice que tienen alguna locura en su parte intelecto, en el cerebro, pero que dejan ese legado cultural, y que ya anteriormente pues la gente, recordando aquí pues de algunos que yo he conocido, que la gente de pronto se burlaba mucho de ellos por este tipo de personajes. Eso ya ha cambiado mucho. Anteriormente sí la gente se burlaba mucho de ellos, y a través del tiempo se fueron adquiriendo como el sentido de pertenencia de este tipo de personajes, que han dejado no un legado académico, pero sí son la trayectoria de lo que son todo este tipo de municipios, que no hay municipio pues que no tenga un personaje típico, un personaje de estos, o como decir, personas como vulgarmente decimos que son locos, pero no es tanto la locura, sino que a través de su problema mental han tenido ese tipo de
de trayectoria. Entonces me parece que recordarlos a ellos y actualmente los tenemos. Me parece que ese respeto por este tipo de personajes, me parece que hay que tenerlos en cuenta. Y en todos los municipios existe eso. En Aguada pues han pasado muchos de estos tipos de personajes que han dejado un legado y que pues, lo considero que son personajes culturales, porque no dejaron como una historia, pero sí dejaron en el pueblo la forma de ser, la forma de tratar a la gente, la forma como la gente pues, se los gozaba y todo eso, con todo el respeto pues, que ellos merecen. ¿A cuál le recuerda, don Hernando? Pues a ver, de mi época recuerdo yo mucho a Pablito. Pablito vivió todo el frente de la cárcel. Era una persona muy bajita, siempre la característica era la ruana y el sombrerito. Ese fue Pablito. Pastor Carangas. Le decían Pastor Carangas porque siempre, en el tiempo que él estuvo, cargaba siempre un costal y recogía todos los residuos que pasaba pues la basura, recogía todos esos residuos, entonces lo colocaron Pastor Carangas. Mirús, recuerdo también de Mirús, que otro personaje pues típico que lo llamaba Mirús porque se rascaba mucho, se mantenía rascando de la cabeza, entonces como que salió ese tipo de nombre en eso. A ver qué otro recuerdo yo. De pronto esa época de Toribio, de Luis Picocharra, de pronto de Toribio. Toribio también recuerdo yo pues en mi época de juventud. Toribio era el que medía las calles de Aguadas, las medía mantenía una varita y cada ratico medía las casas o medía las cuadras. Entonces pues por ahora que en mi juventud viví eso, como que recuerdo ese tipo de personajes porque los viví en carne propia. Uno de los más representativos, don Hernando, quizás para terminar, sería Juan Onofre. ¿Qué iba yo a mencionar? ¿De pronto alcanzó a conocer a Juan Onofre? De pronto no la alcancé a conocer, pero sí fue la composición de la canción Juan Onofre. ¿Dónde están los pajaritos? En aquel rincón están. Eso fue una composición de Juan Onofre, que de pronto ese tipo de personajes fue uno de los que también era escritor. Y de ahí la canción que fue muy famosa a nivel nacional. No alcancé a conocerlo, pero a través de la canción sí me di cuenta que también era un personaje que dejó un legado cultural en nuestro municipio. ¿Se podría usted como gestor cultural considerar a esos personajes típicos parte del patrimonio del municipio o más bien un legado cultural? Pues yo creo que ambas. Como patrimonio cultural en la parte del legado, porque si hablamos de legado cultural, yo considero que el legado cultural son personas que pasaron a la historia o que tienen algo que contar, tanto en la parte de escritura como este tipo de personajes. Entonces me parece que dejaron un legado cultural es porque ya la gente respeta este tipo de personajes, tienen algo en común, que no son académicos, que tienen problemas mentales, pero son personajes, sí, lo considero yo culturales y legado cultural, porque el legado cultural es vivir tanto la parte oral como la parte física. Entonces yo lo considero cultural y legado porque ellos vivieron una parte física que dejaron historia en nuestro municipio y están dejando historia porque esos personajes hoy han desaparecido mucho, pero todos los días resultan gente pues, con este tipo de problemas y que son identidad de nuestro municipio, creo yo. Entonces eso es muy bueno respetar y que es muy bueno hoy en día que la gente está respetando eso, pues ya no se los gozan, ya no los insultan, sino que ya viven ese tipo de patrimonio y ese legado cultural en nuestro municipio, que la gente ya respeta este tipo de personajes. Importante que el canal Teleaguadas tenga entre su parrilla de programación un programa como Aguadas de la Sierra Recordar y Vivir para recuperar esa memoria histórica, en este caso los personajes típicos. Sí, me parece que es importante porque si está dentro del legado cultural y del legado cultural del municipio, me parece que es bueno que es recordar este tipo de personajes y por lo menos si hay un personaje hoy en día que los niños, los jóvenes respetemos este tipo de personas porque son identidad de nuestro municipio y dejan un legado. No, como te dije anteriormente, no la parte escrita,
sino que por problemas mentales o por su misma situación, es bueno que Teliaguadas pues recupere esa, digo yo, la memoria histórica que siempre se ha perdido mucho, porque si conocemos estos personajes típicos, la gente respeta más la idiosincrasia de nuestro municipio. En la sección de aquella noche, brindamos una breve descripción de lo que son los personajes típicos y cómo poderlos entender en la actualidad. Disfrutemos de este espacio que busca ayudarnos a recuperar esa memoria histórica de ese Aguadas del ayer, porque un pueblo que no conoce su historia está obligado a repetirla. No todos los personajes típicos son considerados no cuerdos. Hoy los recordamos con nostalgia, pues muchos de ellos quizás ya han fallecido y lógicamente han hecho historia en esta ciudad ya bicentenaria. Lo más curioso de los personajes típicos son los apodos o remoquetes que les eran colocados para poderlos definir o identificar. Kaiser, Pomponio, La Bruja, Masato, Yegua, Doctor Jeringa, Tábano, Caregallo, Macheto, La Centavilla y Entrecopa, entre otros. Muchos de ellos provenían de familias con muy pocos recursos económicos. La falta de alimento o en muchas ocasiones de tratamientos médicos a tiempo los llevaban a perder un poco la cordura y a deambular por las calles sin rumbo fijo. Nos dimos a la tarea de consultar a un profesional de la salud para que nos ayude a entender desde la medicina cómo definir a un personaje típico, y el doctor Jaime Antonio Sánchez aceptó gentilmente nuestra invitación y así se refirió a tan interesante tema. Bueno, el asunto con los personajes típicos es que en algún momento pues estas personas tuvieron sus familias y ellos muy probablemente, de acuerdo pues a estudios a nivel internacional, posiblemente tengan patologías de tipo mental, entre ellas la esquizofrenia, es una de las más comunes entre las personas de calle, de nuestros personajes típicos, que donde más habitan es ahí, en la calle, alrededor de la gente, duermen en distintos lugares, muchos ni siquiera se saben en qué parte es donde pernoctan, y en algún momento con esas enfermedades mentales, y más algunos personajes que ya son de edad avanzada, no recibieron el tratamiento en salud mental apropiado, específico, a tiempo. Sus familias quizás se vieron impotentes ante los problemas de salud mental de ellos, y nuestros personajes típicos, pues no diré que todos, pero sí muchos de ellos terminaron en la calle con sus distintas características. Algunos se les denotan esos síntomas, en especial sobre la esquizofrenia, otros sobre retardo mental más o menos moderado, algunos leve, pero especialmente retardo mental moderado. Y con respecto a la esquizofrenia, algunos otros de pronto con trastorno afectivo bipolar, pero hay características que no dan tanto para eso, sino apuntan mucho más a la esquizofrenia, es el hecho de que alucinen, que hablen solos, que hablen con personajes entre comillas imaginarios, tengan alucinaciones, tengan una forma de expresarse y de hacer las cosas bastante fenotípica con respecto a la esquizofrenia, tengan movimientos estereotipados que muchos los tienen. En general no son personas agresivas. Muchas veces dicen, no, es que los esquizofrénicos les dan temor, mucho miedo, que porque son agresivas. Más fácil a estos personajes típicos es agredirlos o lastimarlos a ellos, que sean ellos las víctimas en vez de ser ellos los victimarios. Es mucho más factible eso, ya que muchas personas, en medio de su falta de conocimiento sobre por qué ellos se comportan así, por qué son así, y esa falta de conocimiento, o entre comillas pues ignorancia, con todo el respeto a muchas personas de la comunidad, los lleva a tener temores, miedos infundados hacia personas que simplemente tienen una manera de ver la vida, de hacer las cosas y de comportarse en la cotidianidad de un municipio
como ellos lo hacen. Incluso a veces son hasta graciosos, tienen ciertas cosas, acumulan objetos, se visten de X o Y forma, buscan las cosas y la comida incluso a veces en las basuras, o le piden a la gente de una manera muy peculiar las cosas. Doctor Jaime, para terminar, ¿cuáles personajes típicos recuerda usted? Pues que tenemos a Nené, a Tete, Karina, pues que la tenemos actualmente todavía por ahí circulando entre nosotros, Ramiro, el famoso Ramiro, ¿sí? Que le tira el sombrero a todos los carros cuando pasa y es feliz con su muy coloquial y que le da como la identidad a él es la protuberancia de su mandíbula, ¿cierto? Su risa, y es una persona bastante sociable en medio de sus cosas y de su manera de comportarse, de su estereotipia. Algo importante con ellos es nosotros comprender la situación por la que ellos viven, por la que ellos pasan, no tenerles miedo, no ser temerosos de acercarnos a ellos, de hablarles, porque son personas que buscan afecto y son en sí muy afectuosas, lo digo porque en ciertas ocasiones o con cierta frecuencia me encuentro con Ramiro y converso con él, hasta me he ido caminando hasta 1 o 2 cuadras, charlando con Ramiro, paro, él le dice a uno una cantidad de cosas, casi que hasta le habla a uno de política, le habla a uno de las mujeres, le habla a uno de situaciones que uno dice, vea pues Ramiro, los temas que toca, y sí, y es chévere, y él disfruta, y lo acompaña a uno un buen rato en muchas cosas cuando él siente que se le está colocando atención. Yo llamo a la gente a que haga eso, a que se comunique mucho con estas personas, no les tengan temor, ellos no son realmente agresivos, no son dañinos, invitarlos a un café, a un buñuelo, a un pan. Es algo que para ellos es muy importante, no solo en el hecho de consumir alimentos, sino también más el compartir, esa parte emocional, esa parte psicosocial tan valiosa, y no estamos perdiendo nada y estamos ganando mucho como seres humanos. El amor es muy importante. Yo invitaría a la gente, para que comprendiera mucho sobre nuestros personajes típicos, a que se vieran una película. Es una película que salió en el año 2001, que es Una mente brillante. Ahí se destaca mucho la patología de la esquizofrenia. El doctor John Forbes Nash, él fue premio Nobel de Economía en el año de 1994 por la teoría de los juegos. Una mente brillante, el hombre, un genio, que en cierto momento de su vida empezó con la esquizofrenia, especialmente en su etapa universitaria. Fue donde empezó con esta patología, pero fue descubierta muchísimos años después, ya que en vista de que era un genio, muchas de las cosas que él realizaba pues eran tomadas muy normales y muy categorizadas a la manera de ser de él como una persona muy intelectual. Y con el tiempo se dieron cuenta de que tenía esquizofrenia y pues aprendió a convivir con su enfermedad, pero la clave ahí fue el amor de su esposa. Muchos de los personajes típicos de Aguadas del ayer ya han fallecido, pero aún en la actualidad son apreciados y recordados con cariño y considerados por los estudiosos como parte de un patrimonio de un municipio. Vale la pena resaltar un antiguo cuadro que elaboraría el historiador del municipio de Aguadas, Óscar Gaviria Valencia, con los personajes típicos de la época hace más de 25 años, de los cuales sacó 500 ejemplares con motivo de una fiesta en Aguadas. Contó con el apoyo en aquella época de Almacenes La 14. Lo podemos encontrar en muchos hogares que aún lo conservan gracias al muy recordado fotógrafo de la época, don Pacho Sánchez, y su foto popular. Así continúa la historia de los personajes típicos de las Aguadas del ayer.
La Pella, por ejemplo, fue una mujer que utilizaba palabras de muy grueso calibre para quienes la molestaban. ¿Cómo no recordar a Toribio con su varita, midiendo las calles, los andenes y los portones del pueblo? Quisimos consultar la opinión de algunos aguadeños en diferentes ciudades del país y del exterior. Y don Carlos Ariel Hernández Jiménez, residenciado en la ciudad de Medellín, manifestó: un personaje típico es aquel que en su comportamiento mantiene unas características propias de su entorno territorial. Y recuerda con cariño y aprecio a Luis Picocharra, quien acompañaba todo entierro que hubiera en el municipio. Y al respecto de este personaje típico, Gustavo Calderón Salazar, quien vive en Bogotá, dijo lo siguiente: Luis Picocharra iba siempre detrás del tintico que se ofrece a los asistentes al velorio. No se perdía ninguno. Y también el aguadeño Javier Montoya manifestó: un personaje típico es una persona que tiene de niño la ternura y de poeta la locura. José Sánchez Echeverry quiso brindarnos su aporte para enriquecer aún más estas viejas memorias. Bueno, para que quepan todos dentro de una definición es difícil por cuanto cada uno tenía características muy particulares. En el contexto sociológico son personas que hacen parte de la población porque provienen de familias autóctonas del pueblo y generalmente están insertos en la sociedad, pero no tienen una definición concreta ni por fisonomía ni por actitudes. Son variados, pero son personas que de alguna manera marcaron una época sin tener una formación académica, ni ser líderes cívicos, ni nada por el estilo, pero los recordamos desde la niñez y cada cual en su época tendrá seguro alguna referencia sobre uno u otro. ¿Qué son para José Sánchez los personajes típicos? Para mí son personas vinculadas, o mejor, que hacen parte de la sociedad en general, que no se puede hablar de que sean producto de la sociedad, ni ellos tampoco son ajenos a la misma. Simplemente personas que por oportunidades en la vida, o algunos porque tienen una leve deficiencia mental, o posiblemente por un accidente o una enfermedad, entonces no producen, aunque algunos se destacaban por hacer mandados, por tener alguna u otra actividad mínima. Pero en general son personas del común que hacen parte, como decimos popularmente, hacen parte del paisaje. ¿Defines un personaje típico por su forma de caminar, de ser, vestir, moverse, actuar dentro de la sociedad? ¿Eso lo hace un personaje típico a una persona característica, a un pueblo? Tal vez tengan muchas de esas apreciaciones, o de pronto se identifican por una u otra, pero el carácter típico del personaje lo da la misma sociedad, por la actitud que ellos asumen, por la forma como se comportan. A veces tienen rasgos muy, digamos, humorísticos en la forma de ser, de caminar o de actuar, de responder si tienen esa posibilidad de hacerlo. Y entonces se vinculan y la gente empieza a identificarlos, a pensar en términos de digamos, los niños, a molestarlos, si esa es la posibilidad que existe. Las personas mayores muchas veces los rechazan o procuran aislarse de ellos, pero el común de la gente los acepta porque tampoco son agresivos en general. Pues alguno u otro de pronto tendría esa característica de agredir porque le dijeran de una u otra manera, pero no necesariamente son agresivos. Es más, yo diría que la inmensa mayoría no lo son. Toribio, por ejemplo. Toribio era un personaje pacífico, o sea, él era rechoncho y deambulaba por las calles del pueblo como casi todos en su momento y se caracterizaba porque tomaba las medidas de las calles, de las casas, como si fuera ingeniero o arquitecto, las tomaba así a cálculo, pero era pues agradable verlo en esa acción.
Luis Picocharra, Mangarrote, Mirús, Pifia. De todos, el que más recuerdo es a Pablito Pifia, primero por vecindario y segundo porque fue muy popular. Pablo era un personaje típico de los años 60 e incluso comenzando los 70, entonces era muy identificado porque era muy gracioso, la forma como hablaba, los desplazamientos que tenía, pequeñito, y era, digamos, uno de los más socialmente aceptados, por decirlo de alguna manera. De Mangarrote no recuerdo muy bien, me acuerdo de Picocharra porque en esa época nosotros incluso peyorativamente lo llamábamos Luis el Bobo, pero realmente el apodo era ese, Picocharra. Y también estaba, por ejemplo, Culo de Polla, Mirús, Oscar, porque había otro Mirús. Y estaba también de pronto Pilatos, no Pilatos Gabriel, sino uno mayor que ellos y que tenía características pues, más definidas como personaje típico. Icónicamente, uno de los más representativos, Juan Onofre. Sí, Juan Onofre es un poco anterior y es una persona que marcó, ese sí, toda una forma especial de los personajes típicos, porque no todos tienen esa posibilidad que asumía Juan Onofre. Él tenía una particularidad única, caminaba por las calles del pueblo, hacía pronto mandados y cantaba y siempre iba entonando un estribillo que dice: ¿dónde están los pajaritos? En aquel árbol están, todos se volaron, con el tiempo volverán. Posteriormente eso fue tomado por alguien cercano a Aguadas o alguien vinculado con la música, y hace muy poco, hace unos años, se sacó una canción bailable de un grupo colombiano con ese estribillo y con más o menos retratando lo que era el personaje en Aguadas de los años 40 y 50. Mangarrote, Mirús y Luis Picocharra son de los más recordados de aquellas épocas de antaño. Luis Picocharra, por ejemplo, acompañaba a todos los difuntos, en todos los entierros estaba. Muchos de los personajes típicos que hemos conocido en Aguadas debieron su nombre gracias a su comportamiento, que por cierta era considerado por muchos fuera de lo normal. Otros, por el contrario, se tornaban agresivos cuando los muchachos inquietos los sacaban de casillas. Se conoce, por ejemplo, que Pifia tuvo por nombre Pablo Emilio López, quien tocaba algo la dulzaina. Fue un renombrado personaje al que lo molestaban mucho los muchachos de la escuela. Le sacaban la rabia y él los perseguía. Utilizaba sus típicas prendas, la ruana y el sombrero. En sus últimos años, las alpargatas, las que le enseñó a usar el doctor Mario León Ramírez. Así corroboramos su historia contada en julio del año del 2014. Pifia. Se conoce que tocaba la dulzaina y murió de 100 años de edad. Las damas rosadas tuvieron que hacer una recolecta para sus funerales. Le gustaban mucho los instrumentos musicales. Toño, su inseparable ruana, su mejor amiga e inseparable compañera. Los personajes típicos alegraban el ambiente aldeano. Los personajes típicos de cierta época alegraban el diario acontecer aldeano y la comunidad los apreciaba y apoyaban sus necesidades. El más recordado de todos, Juan Onofre. Y aquí, amables televidentes, recrearemos en algo esta espectacular figura. Según la tradición oral, el famoso Juan Onofre se fue de Aguadas hacia los años 50 para la ciudad de Manizales y siguió cantando apoyado en su zurriago en las esquinas de la capital de Caldas su típica melodía: ¿dónde están los pajaritos? En aquel árbol están. Todos ellos se volaron, con el tiempo volverán.
Pájaro verde, tiende tus alas, las amarillas, las coloradas. Se dice que fue de apellido Mejía, hermano de Rafael Mejía. Sus sobrinas las Mejías fueron las famosas fabricantes de los icacos, confites de la época, cuya máquina reposa en la actualidad en la Casa de la Cultura. Lo que sí se conoce de Juan Onofre fue que su típica melodía la tomó el reconocido compositor manizaleño Guillermo González Arenas, quien falleció a los 92 años en esta ciudad. Este afamado músico le compuso una canción con aire de porro a Juan Onofre de mucho éxito. Los personajes típicos alegraban el ambiente aldeano. El más recordado de todos fue Juan Onofre. Deambulaba por las calles del pueblo con su varita, entonando la famosa melodía nunca olvidada. ¿Dónde están los pajaritos? En aquel árbol están. Todos se volaron, con el tiempo volverán. Esta hermosa melodía la tomó el maestro Pacho González en la ciudad de Manizales, y habiendo conocido el personaje, pone la música y la convirtió en una melodía ampliamente conocida. En nuestras próximas emisiones y capítulos conoceremos los personajes típicos que hoy, muchos de ellos quizás, nos acompañan todavía por las calles de nuestra amada Aguadas. Jorge Hernán Ramírez Torres para su noticiero del canal Teleaguadas, porque recordar es vivir. En la actualidad, el maestro José Armando Solarte Narváez realizó en su taller una escultura en su honor, gracias a las investigaciones hechas sobre el origen y descripción de tan querido personaje. Bueno, para mí un personaje más que típico es el que nos deja huella. Es un personaje que con su ejemplo de vida, con su vida más humilde, a cada uno de nosotros, tanto en una comarca, en una ciudad, en un pueblo, deja huella y sobre todo nos deja un ejemplo de vida para nosotros seguirla como en este caso, como aguadeños y sobre todo pues para poderla transmitir tanto a los que están viviendo con nosotros como a las futuras generaciones. Podría decirse, maestro, que dentro de su bagaje escultórico, si lo podemos llamar de esta manera, los personajes típicos hacen parte de un patrimonio del municipio. Claro, claro. Qué bueno uno poder pues tener mucha disponibilidad pues económica para poder como plasmar, ¿no? En este caso, en la escultura, tantos personajes que uno quisiera, que de verdad se lo merecen, y pues desafortunadamente otros que se nos escapan, pero de verdad está en el recuerdo de las generaciones pasadas, presentes y futuras que van a disfrutar y a conocer todo este legado bonito que nos dejan estos personajes. Vemos aquí, por ejemplo, en su taller, maestro Solarte, a los hermanos Benitos, vemos a Tuzo, pero quisiera preguntarle puntualmente por Juan Onofre. ¿Cómo consiguió la información y por qué hacerle una escultura a Juan Onofre? Bueno, a ver, Juan Onofre me ha llamado muchísimo la atención. Investigando, desafortunadamente no tuve la dicha, la suerte de conocerlo físicamente, pero por intermedio de quienes lo conocieron, era un personaje que andaba a pie limpio, a pesar de su discapacidad cognitiva. Él era el mandadero, el que siempre estaba presto para ayudar a los demás, a sus vecinos, a los aguadeños que mucho lo querían, y tenía en su vida diaria un estribillo que luego digamos que lo hizo realidad un gran maestro, el maestro Guillermo González Arenas. Este maestro es de los que ha hecho muchas canciones, muchas letras, composiciones, músico, arreglista, que no solamente en Colombia han interpretado sus canciones, como Joaquín Sabina, por ejemplo, en España y en México, y él tomó alguna vez un estribillo de Juan Onofre
Él decía, según los que lo conocieron en la calle, ¿dónde están los pajaritos? En aquel árbol está, todos ellos se volaron, con el tiempo volverán. Y cuentan los que lo conocieron que en algún momento estuvo viviendo o se fueron a vivir, no sé si con sus familias, se fueron a vivir para Manizales, en el sector de la Galería. Y el maestro Guillermo González algún día siempre se encontraba con él y le llama la atención. Hizo un porro que lo tituló Juan Onofre. Entonces, por medio de esto fue la motivación para yo ir interesándome por la vida de Juan Onofre, y de esta manera quise hacerlo como si estuviera interpretando una flauta traversa con 7 pajaritos, simbolizando las 7 notas musicales que pues todos la conocemos. Se inmortalizan con sus obras, para terminar, maestro Solarte, estos personajes para que las futuras generaciones no dejen morir esa historia por la modernidad. Se busca perpetuar personajes icónicos como Juan Onofre, por ejemplo. Yo diría más que inmortalizarlos es sentirlos, es revivirlos, es quererlos, porque cuando uno no conoce las cosas, no las quiere. Cuando uno empieza a conocerlas, cada día que pasa, conoce más la gente, conoce sus cosas. Vuelvo y repito, en especial aquí en Aguadas, uno se enamora más. Cuando uno enamorarse es entregarse a esa persona, a esos sentimientos que uno realmente día a día va conociendo, y por eso lo que quiero, más que inmortalizarlos, es regalarles a todos ese conocimiento de que de verdad hay personajes en el mundo que vale la pena que los llevemos en el corazón. También los hermanos Benitos en alguna ocasión interpretaron para nuestras cámaras tan bella melodía que recordaremos en esta noche de nostalgia y de viaje al pasado sobre los personajes típicos de las Aguadas del ayer. Allá viene Juan Onofre con su falla sin igual, su sombrero a medio lado y su canto original. Se le mira por la calle, sonriente y siempre formal, improvisando canciones y a todos le canta igual. ¿Dónde están los pajaritos? En aquel árbol están. ¿Dónde están los pajaritos? En aquel árbol están. Todos se volaron, con el tiempo volverán. Todos se volaron, con el tiempo volverán. Pájaro verde, tiende tus alas, las amarillas, las coloradas. Pájaro verde, tiende tus alas, las amarillas, las coloradas. ¡Ay, Juan Onofre! Otro personaje famoso, en especial de Aguadas y gran parte del norte y occidente del Viejo Caldas, fue Jesús María López, Mirús, hijo de un distinguido capataz y una bailarina de Aguadas. Es famoso porque en vida tuvo tantos líos con la justicia, la mayoría prófugo, que las mismas autoridades creían que tenía un pacto con el diablo. Mirús robaba a las muchachas y desde pequeño fue indelicado con las cosas ajenas. Sus andanzas y escapatorias fueron por gran parte del departamento hasta que fue capturado. Pasó muchos años en la cárcel, donde sus compañeros escuchaban con atención las historias de su juventud. El final de su vida lo pasó en La Modelo, donde, según dicen, pidió a la dirección del penal no concederle la libertad porque no tenía a dónde ir. Mirús era el apodo que le ponían en Antioquia por los años 60 y 70 a los hombres malos y mentirosos. De ahí muchos de los dichos de nuestra cultura como más malo que Mirús o más mentiroso que Mirús. De esta manera, amables televidentes, hemos contado una historia más relacionada con los personajes típicos del ayer en su primera parte. Seres que alegraban la diaria cotidianidad de nuestra ciudad. Hombres y mujeres que hacen parte de la riqueza patrimonial con la que cuenta Aguadas en la actualidad y que en cada rincón de nuestra ciudad
quedarán inmortalizados sus nombres que hoy hacemos presentes en nuestro programa, que esperamos haya sido de su completo agrado. Les deseamos una feliz noche y los esperamos con una nueva emisión el próximo jueves a las 7:30 de la noche, porque en el Aguadas del Ayer recordar es vivir. Feliz noche, amables televidentes.